Hola hermanos, el día de hoy, 1 de febrero del 2021, es lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Este mes de febrero, fíjense, los 28 días, las 4 semanas exactas, ¿no? Comenzamos el lunes y así el 7, 14, 21, 28 para los domingos. Y recuerden que este mes de febrero pues tenemos la celebración, lógicamente, del miércoles de ceniza el 17, o sea que en 16 días estaremos ya comenzando la cuaresma. Bueno. Vamos, hoy no tenemos memoria obligatoria, mañana es una fiesta, ¿no? La fiesta de la presentación del Señor Jesús en el templo, es una fiesta muy bonita. Por eso todavía sigo teniendo yo la imagen de Jesús y María huyendo con el niño, de José y María huyendo con el niño hacia Egipto, porque bueno, ya mañana la tendré que quitar porque se acaba este periodo prácticamente. Algunos incluso dicen que hasta ahí tiene que llegar el tiempo de la Navidad. Bueno, vamos. Hoy es día de Santa Brígida de Kildare. Fíjense, una de las patronas de Irlanda. Y aquí hay un problema con ella porque algunos suponen que hay mucho sincretismo. Se dice que nació alrededor del año 451. Lo que pasa es que hay muchos testimonios de su vida. Realmente hay varias personas que hablan de ella. Lo que pasa es que había una diosa celta que se llamaba Brigid. O sea, y entonces a ella le pusieron ese nombre. Pero es que su padre era un rey pagano y su mamá era esclava de su padre realmente y era cristiana. Entonces, a ella le costó mucho ese proceso y de hecho porque el monasterio de Kildare, porque ella es la fundadora de la vida monástica femenina en Irlanda y con tanta importancia sin duda, pues es precisamente en el lugar, en un roble, se dice, donde se adoraba a la diosa Brígida y entonces por eso la dificultad, algunos hablan, insisto, como les digo, de que hay ese sincretismo, esa mezcla entre la diosa, algunos la consideran que ella era una druida que se convirtió y bueno, igual lo que sabemos es que efectivamente la figura de ella marca la historia de Irlanda en cuanto al monacato femenino. Y eso es muy importante porque las monjas irlandesas sin duda que van a ser muy importantes en la historia de la iglesia. Bueno, vamos, ella muere alrededor del año 523 o 525. Vamos a las lecturas del día de hoy, son un poquito extensas. Hebreos capítulo 11, versículos del 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir hablando sobre el poder de la fe? Me faltaría tiempo si tuviera que exponer en detalle lo que hicieron Gedeón, Baruc, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por su fe ellos conquistaron reinos, se hicieron justicia, lograron que se fueran cumpliendo las promesas divinas, cerraron las fauces de los leones, dominaron la violencia del fuego, se salvaron del filo de la espada, vencieron las enfermedades, fueron valientes en la guerra y pusieron en fuga a los ejércitos extranjeros. Hubo también algunas mujeres que por su fe obtuvieron la resurrección de sus hijos muertos. Muchos sometidos a las torturas prefirieron no ser rescatados para alcanzar así la resurrección. Unos sufrieron escarnios y azotes, cadenas y cárcel. Otros fueron apedreados, aserrados, torturados y muertos a espada. Anduvieron errantes, cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, faltos de todo, pasando necesidad, apuros y malos tratos. Esos hombres de los cuales no era digno el mundo, tuvieron que vagar por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Sin embargo, todos ellos, aunque acreditados por su fe, no alcanzaron a ver el pleno cumplimiento de la promesa. Es que Dios había dispuesto para nosotros algo mejor y no quería que ellos llegaran sin nosotros a la perfección. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, qué lindo el texto, ¿no? Otro resumen, otra síntesis de la santidad de la fe de tantísimos hombres. Aquí los menciona algunos, Jefté, David, Samuel, muy bien, son personas que evidentemente en el Antiguo Testamento muy importantes. Habla también de algunas mujeres que han sido fieles, que han mantenido la fe, pero en el fondo lo que está queriendo decirnos es esto. Fíjense, si nos llaman la atención estos que han sido fieles hasta el final y nos describe incluso las clases de tortura, de muerte que muchos de ellos tuvieron que sufrir, pero nada de eso se compara con el misterio tan maravilloso que es el de Cristo. Nosotros hemos llegado a conocer ese misterio. Es a nosotros a los que se nos permitió esta gracia. Aunque admiremos a los personajes del pasado, tenemos que reconocer que ellos no alcanzan la plenitud sino hasta el momento en el que viene Cristo. De hecho, lo decimos, ¿no? En el credo cuando decimos que descendió a los infiernos, no al infierno, a los infiernos, al lugar de los muertos, a lo que está ínferi, a lo que está por debajo, la mentalidad del mundo judío. Y eso para rescatarlos, para también a ellos anunciarles la buena nueva. Pero nosotros la hemos conocido así, directamente. No hemos tenido que hacer esa experiencia de una espera de qué. No, la nuestra es una espera real porque parte del acontecimiento de Cristo, cuyo poder y cuya fuerza queda manifestado en este capítulo 5, versículos del 1 al 20 de Marcos.
En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, 2,000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les dije que era un texto un poquito extenso, ¿no? Jesús cruza el lago, lo hemos leído el sábado, recuerden que esto liga a la lectura del sábado, la tormenta calmada y ahora otra nueva tormenta, ¿no? De hecho, este endemoniado dice: ¿por qué nos atormentas? Bueno, evidente, ya la presencia de Dios, miren, Dios le estorba al que está viviendo mal. Eso siempre va a ser así, ¿no? Al que está viviendo alejado de la verdad, alejado de la moral, a ese le va a estorbar Dios. Así que Jesús le estorba a este bendito. Luego, la imagen, ¿no? ¿Por qué me atormentas? Y luego nuestro nombre es Legión. Algunos dirán: bueno, padre, pero ayer no era la cosa con el domingo de que Jesús, cállate, sal de él, no habla ni siquiera, no lo deja hablar al demonio, pero aquí sí le pregunta el nombre. Es interesante, miren, se dice que precisamente en un exorcismo lo que se busca es saber el nombre del demonio para expulsarlo. O sea, al conocer el nombre se le puede dominar, se le puede controlar. Y entonces de ahí, por eso parte de aquí, de esta experiencia, ¿no? Y el revelar que es una legión, no es uno, no son dos, eso es una cantidad, son 2,000 cerdos lo que dice aquí, ¿no? ¿Y por qué la imagen de los cerdos? Semejante desperdicio de tocino, imagínense ustedes. Sí, pero ahí el problema es que detrás de esto lo que hay es que el cerdo es un animal impuro y ese es un espíritu inmundo. Entonces lo impuro se junta con lo impuro, pues. Solo que los gerasenos no son judíos. Y entonces por eso se enojan con el Señor Jesús, les está arruinando el negocio, pues. Entonces, por lo tanto, se molestan con él, le piden que se vaya. Y así es, ¿no? Cuando nuestros intereses, no cuenta la persona, no se fijaron en el endemoniado que ya no estaba endemoniado. Eso no les importó, es que nos importa el negocito. Y muchas veces nos pasa igual a nosotros. O sea, andamos pensando más en nuestros intereses materiales, en nuestros ingresitos, que en la bondad, en el bien, para la dignidad de toda persona. Y ahí hay que tener cuidado. Lo que llama la atención es sin duda, ¿y por qué no permitió Jesús que él entrara en el grupo de los que le seguían? ¿Por qué lo despacha a su casa? Porque todo tiene un proceso y todo tiene una lógica. Además es Jesús el que llama, mientras que en este caso es él el que se ofrece. Y él debe hacer el proceso de rehacer su vida. Si no, estaría únicamente huyendo de una realidad. Por eso lo manda de nuevo a su casa. Y es que muchas veces nosotros, y ocurre, se lo digo por mi experiencia de años, hay algunos que su vocación realmente no es vocación a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Es sencillamente que están huyendo de una realidad, de un problema en su familia, de un problema en su entorno, y por eso huyen. Y no. Por eso Jesús hace exactamente la pedagogía de él. Lo envía a su casa. Cuéntales. Sé testigo primero en tu casa, antes de pretender consagrarte plenamente al seguimiento del Maestro. Conságrate a tu familia, que no hay que dejar a Dios por Dios, decía mi abuela. Les invito a hacer oración. Jesús, tú no eres un Dios comodón, que se encierra en sus cielos azules y no sale de templos preciosos. Tú has plantado tu tienda entre nosotros, en los barrios más pobres de nuestro mundo, junto a las personas y los pueblos que más sufren. Señor, haz que también yo siga este camino y me acerque a la realidad del mundo, a las personas que me necesitan, Señor.
Tú luchaste contra el mal, contra todos los espíritus que atormentan a la gente. No empleaste otra arma que tu amor. Amor hasta el extremo, amor que da la vida. Tú luchaste contra el mal, contra todos los espíritus que atormentan a la gente. No empleaste otra arma que tu amor. Amor hasta el extremo, amor que da la vida. Señor, ayúdame a descubrir los malos espíritus que hoy no dejan a tus hijos vivir con dignidad. La injusticia, la mentira, el consumismo, la superficialidad, la soledad, la desesperanza, el individualismo, la prisa. Dame la luz y la fuerza del Espíritu Santo para luchar contra estos espíritus inmundos, para liberarme de ellos y liberar a otras personas. Señor, tú fuiste expulsado de Gerasa, porque sus habitantes querían más a sus cerdos que al hombre al que tú liberaste. Así fueron los gerasenos y así somos, Señor. Nos preocupa más el dinero que a las personas. Nos dedicamos a nuestros intereses y caprichos y aplazamos para mañana el amor a los que sufren. Libéranos, Señor, del espíritu inmundo del egoísmo, para que podamos experimentar la alegría que solo brota del amor, del servicio y la entrega. Amén. Feliz lunes, feliz inicio de este mes para todos.